Capítulo 4. La Steel Witch, bruja de acero. Parte 1. Él podía escuchar un sonido sordo y pesado desde lejos. Luego, la sensación de cuerda enrollándose alrededor del cuerpo y la fría textura de la piedra. Su conciencia estaba retrocediendo por un momento, luego estaba saliendo a la superficie junto con el paso del tiempo. El lugar estaba oscuro, casi no había luz en su campo de visión. Lux abrió sus ojos en medio de la oscuridad. Notó que era porque la venda cubría sus ojos, pero apenas podía mirar su entorno desde la más mínima abertura en la parte superior e inferior de la venda. La habitación estaba iluminada por la luz del sol que brillaba desde la claraboya que estaba cubierta con un patrón de cuadrícula. Lux y Celis fueron encarcelados dentro de esa vieja habitación que estaba hecha de piedra. Ambos tenían los ojos vendados con sus 4 extremidades fuertemente atadas por una cuerda. No era como si fuera completamente incapaz de moverse, pero esta era la situación. Celis-senpai, ¿estás bien? Estoy bien. Más importante aún, ¿qué hay de ti, Lux? Ellos primero confirmaron la seguridad mutua después de recuperar sus conciencias. Tal vez porque ambos estaban en una situación de emergencia, pudieron hablar naturalmente como antes. Su cuerpo se sentía dolorido y entumecido debido a la ola posterior de la onda de choque del cañón que los cubrió, pero en el peor de los casos solo se sentía como si lo hubieran golpeado ligeramente. No había nada de malo en sus huesos. Celis también le dijo que no estaba herida ni sangrando. Por ahora, parecía que al menos estaban a salvo. Pero, ¿dónde podría ser esto? No parece que estemos fuera de la academia. Cuando enfocaron su audición, fue levemente débil, pero el bullicioso sonido del festival del campus se podía escuchar desde lejos. Entonces Celis, cuyos ojos todavía estaban con los ojos vendados, pensó por un momento y murmuró: es solo mi suposición. Pero creo que podríamos estar dentro de la vieja prisión subterránea dentro del terreno de la academia. Celis murmuró eso con un tono tranquilo a pesar de su perplejidad. Si mal no recuerdo, esta academia era una instalación militar en la época del Antiguo Imperio, por lo que naturalmente también debería tener muchas prisiones subterráneas. Aunque la mayoría parecían haber sido demolidas cuando este lugar se convirtió en academia. Así que esto es un resto de la cárcel donde me colocaron cuando me atraparon aquí. Lux murmuró con una expresión de conflicto. Los restos de la prisión subterránea que fue demolida y su entrada bloqueada. Esa posibilidad era alta en base al viejo olor que captaba su nariz. Pero, si ese fuera el caso, las opciones de la persona que puso a Lux y Celis aquí eran limitadas. ¿Es el enemigo? ¿Un miembro de la academia? No lo sé, pero hay otra posibilidad. El espía de Eiburg que alguna vez estuvo escondido entre nosotros, Siba Yesanilla. En la nota que dejó atrás, estaba escrito que también descubrió la existencia de esta cárcel y sus planos cuando estaba investigando la ubicación del cristal llamado Gran Force. Entonces, podría ser una información que era conocida por Senie, una espía que estaba espiando en el nuevo imperio. Si ella le informaba esa información a su superior, entonces podría imaginarse que este era el trabajo de la República de Eiburg que sabía sobre la existencia de esta prisión subterránea. Si esto se pensaba como su sabotaje, que se llevó a cabo al final del Festival del Campus, unas horas antes de que comenzara la batalla de exhibición de habilidades, entonces la línea podría conectarse muy fácilmente. Para obtener una victoria sin luchar, este es un acto de la Seven Dragon Paladins de Eiburg, Rosa Granide. Ella es una posible sospechosa. Que no estemos heridos letalmente y nuestro Sword Device no se nos quitaran habrá sido porque eso podría hacer que todo se remontara a ella, así que nos quedamos solos así, pero en este momento no era más que una especulación. Por ahora su prioridad era escapar de aquí. Cuando levantó la vista hacia el techo desde el espacio de la venda, la distancia era bastante grande. Intentaron pedir ayuda varias veces, pero no había ninguna señal de que llegaría a oídos de nadie desde este lugar donde no había ningún signo humano. Pero ¿por qué Celis-senpai estaba en ese tipo de lugar? Además, parecía que estabas un poco distraída. Cuando Lux le preguntó la cosa que le molestaba, recibió una respuesta inesperada. Wade Sensei estaba allí. Mi maestro,
que debería haber muerto por algunas palabras mías, tu abuelo, él estaba. Pero, desapareció en el momento en que extendí la mano. Era solo una ilusión que mi débil corazón me mostró. Celis murmuró tristemente. De hecho, Lux también sintió como si estuviera viendo la silueta de un hombre en ese momento, pero no estaba seguro. Por eso no dijo nada en este momento y solo dijo algo definitivo. En el momento en que la atención de Celis Senpai se distrajo, un extra que estaba apuntándote. Además, recordé el rostro del piloto que pareció ir y venir de la academia ayer, eso es todo lo que he confirmado claramente. Más importante aún, tenemos que salir de aquí ahora y dirigirnos a la batalla de exposición de habilidades. Tienes razón. No hay tiempo para sentirse mal. El asunto de ver la ilusión de su maestro Wade. Y luego, el asunto de recibir un ataque de alguien que hizo uso de esa apertura que causó que los dos fueran capturados. Celis estaba decepcionada de sí misma y preocupada por esos asuntos, pero se compuso. Lux dejó escapar un suspiro de alivio. Fue entonces, por cierto, Lux. ¿Eres capaz de moverte aunque sea un poco? Celis preguntó con un tono serio. Sí. No puedo desatar la cuerda, pero sí solo es un poco dentro de la abarrotada prisión. Estaba la figura de Celis con las manos atadas detrás de ella justo enfrente de él. Su distancia era inferior a unos pocos centilitros. Este ciel parece ser el equivalente a 1 centímetro aquí, creo. Hasta ahora, Lux no se había dado cuenta por el nerviosismo, pero de alguna manera la forma en que estaba atada era extraña. Más específicamente, aparte de que sus manos estaban atadas detrás de ella y sus ojos estaban vendados, su cuerpo también estaba atado. Por alguna razón, la cuerda estaba atada por debajo y por encima de aquellos pechos que se veían visiblemente voluptuosos. Quizás era solo así porque esa era la forma más fácil de atar su cuerpo, pero incluso si era solo una coincidencia, los enormes pechos de Celis se enfatizaron debido a eso en una forma muy arriesgada. Cuando Lux estaba mirando a esa vista desde el pequeño espacio de su venda, Celis repentinamente inclinó su cuerpo hacia adelante y tomó una pose que empujó sus pechos hacia Lux. Sobre eso. La cuerda que está alrededor de mi torso está conectada a la cuerda que me ata las manos, así que puedo pedirte que la sueltes un poco. Si la restricción en mi mano se puede aflojar un poco, tal vez pueda sacar mi Sword Device. Si su mano pudiera alcanzar el mango de su Sword Device, podría cortar la cuerda y convocar un Drag Ride para escapar de la prisión. Lux entendió tal intención desde Celis, pero yo también tengo mis manos atadas. Solo mi boca puede moverse. Lux dijo aturdido mientras le recordaba a Celis casualmente. Sí. Por eso estoy preguntándote. Eso. Si es Lux, no me molestará guión. Pero inesperadamente, una respuesta de, ok, regresó y la cara de Lux se puso roja. Lux usaría su boca para tirar de la cuerda que estaba atada arriba y debajo de los pechos de Celis, en otras palabras, había una posibilidad de que su cara tocara esos pechos contoneantes. Él tuvo la sensación de que haría algo que no debía hacer, pero estaba realmente bien. Pero no había muchas cosas que pudieran hacer en esta situación donde sus cuerpos no podían moverse. Lux respiró hondo y finalmente se decidió solo. Entendido. Discúlpame. Lux levantó su espíritu. Se inclinó hacia adelante con la parte superior de su cuerpo con los ojos todavía vendados, y su rostro se movió hacia el área alrededor del pecho de Celis que estaba igualmente atada. La brecha en la venda de Lux era leve. No pudo determinar claramente su objetivo. Además, cuanto más se acercaba, más se robaba su campo de visión por la amplitud de los pechos. Se volvió incapaz de ver algo. Y así, al final mordió resueltamente las dos cuerdas que sostenían los pechos desde arriba y desde abajo. Bien. La punta de su nariz y su mejilla entraron en contacto con una sensación suave, pero él con valentía mordió la cuerda y tiró con fuerza. Lux. Ese lugar es. Parecía que Celis estaba agitada, su cuerpo temblaba por la incomodidad. Esto es malo, Lux estaba nervioso. El agradable aroma de un aroma a perfume suave y la dulce sensación de la piel suave.
Él quería quedarse allí para siempre. Él quería probarlo aún más profundo. Tales impulsos estaban surgiendo dentro de él. Juzgando que no sería capaz de retroceder a este ritmo, Lux tuvo como objetivo resolver esto en un corto plazo y empujó su rostro con valentía. Ah. Asterisco snap asterisco el sonido de algo que se rompió salió. La cara de Lux fue quitada. Lo hice. Parece que se salió el cable del pecho. Lux se sintió aliviado dentro de su corazón y tomó aliento. Al mismo tiempo, tal vez porque estaba retirando la cabeza vigorosamente, la venda negra que cubría sus ojos se deslizó aún más y el interior de la cárcel que todavía brillaba con la luz del sol se hizo evidente, pero, espera, En el momento en que Lux vio esa vista, abrió la boca con asombro. La cuerda que ataba el pecho de Celis no se rompió. Una tela cálida y suave hizo un crujido y se cayó desde la boca de Lux. Entonces justo ahora, lo que saqué del pecho de Celis Senpai fue, él lo entendería incluso sin pensar profundamente si lo miraba. La cuerda que estaba atada en posición arriba y debajo de los pechos de Celis. Justo en el medio entre las cuerdas, en el valle de los pechos, estaba la parte de conexión de su sujetador. Lux mordió y tiró de él con todo lo de sí. Quizás el gancho de su espalda estaba cortado cuando la trajeron aquí. Cuando Lux sacó el sujetador desde la parte delantera, parecía que el gancho se había perdido y el sujetador fue quitado. Como resultado, la pelea acabó terminando con solo el sujetador arrancado desde los pechos de la Celis atada. Lo siento, Celis Senpai. No debería ser así. Su fracaso y el resultado que provocó causaron que Lux comenzara a disculparse en pánico. Estoy bien. No se puede ver debido a la venda de los ojos, por lo que no se puede evitar. Más importante aún, si es ahora, no cometerás ningún error nuevamente, así que una vez más por otro lado, Celis estaba hablando dignamente incluso cuando sus mejillas se estaban poniendo rojas de vergüenza. Pero Lux estaba perplejo y vacilante. Ciertamente, fue justo como Celis dijo, no había más preocupación de que fracasara, pero la apariencia de Celis ya se había vuelto lo suficientemente lasciva. Su uniforme fue abierto, exponiendo sus pechos. El pecho voluptuoso que ya había absorbido la atención del hombre incluso en el tiempo normal ahora se enfatizaba a partir de la atadura apretada de la cuerda. Además, debido a que Lux había sacado su sujetador, incluso las puntas de los pechos eran casi visibles. La orgullosa y hermosa Celis estaba siendo retenida por una cuerda de paja, con su cara ruborizada mirando avergonzada. Y luego, los bultos de los pechos blandos y crudos que enfatizaban la cuerda se agitaban tentadoramente ante sus ojos. Con esto, sería extraño si su razonamiento no se derritiera ante tal vista. Además, se le dijo que usara la boca una vez más para tirar de la cuerda. En otras palabras, después de esto, su cara estaría enterrada entre los pechos de Celis que no estaban cubiertos por un suje. La duda no está permitida. ¿Sabes cuando Lux dudaba? Celis murmuró eso mientras emitía un aliento nervioso y también seductor. Se volvió así por mi descuido, y tenemos que salir rápidamente de aquí. Así que... Celis murmuró y sus palabras al final se volvieron ambiguas. Me pregunto por qué. Se siente como que Celis Senpai es más linda de lo normal, quizás tal pensamiento para una senpai era descortés, pero eso era lo que Lux pensaba. No entendía la razón por la que lo evitaba, pero al menos en este momento ella estaba confiando en él. Entonces, lo siento. Celis Senpai, por favor aguanta un poco. Lux se decidió e inclinó su cuerpo hacia los pechos de Celis una vez más. Aún así, como era de esperar, era hermoso y encantador. Lux soportó la tentación vacilante ante sus ojos mientras abría la boca para morder la cuerda. Fue entonces, Lux-kun, Celis-san. ¿Están ustedes dos bi? Asterisco Sagun, asterisco se podía escuchar el sonido de la piedra dura siendo cortada, y la prisión subterránea se sacudió. Los cuerpos de los dos se tensaron de sorpresa. En ese momento, un Drag Knight cortó el techo y bajó. Era un joven con aspecto andrógino y cabello trenzado. Tal vez él también estaba trabajando en el puesto hoy, vestía traje de mayordomo en un ex-wyvern. Aterrizó frente a Lux y Celis.
Coral. ¿Por qué estás? Lo escuché de las tríadas que estaban buscando a Lux-kun. Ustedes dos están heridos. Coral, quien cayó al suelo de la prisión subterránea, preguntó eso con una mirada seria. Pero al momento siguiente, después de observar de cerca la apariencia de Lux y Celis, sus mejillas se pusieron rojas en un instante. ¿Qué están haciendo ustedes dos? No importa qué, hacer eso en este tipo de tiempo, mientras están atados. Eso es. El chico joven lindo evitó su cara. Al ver eso, Lux y Celis se pusieron nerviosos juntos. Estás malinterpretándolo, Sir Coral. Esto es algo que no se puede evitar para escapar de aquí. Eso es cierto. No es que yo y Celis senpai hiciéramos algo por lo que sentirnos culpables. Coral miró fijamente a Lux y a Celis con una mirada dudosa, incluso así Coral agitó su blade y cortó rápidamente la cuerda. Celis tomó su sostén y arregló el desorden de su ropa. Después de eso ella y Lux sacaron sus respectivos sword devices y verificaron las hojas. Sí, sin embargo es extraño. Parece que nuestras espadas no están alteradas en absoluto. Yo también, mis dos espadas están bien. En primer lugar, el sword device, que estaba hecho de un metal especial llamado mithril, se jactaba de la dureza de que ninguna herramienta normal de herrero podía procesarlo. Aún así era posible destruirlo usando la fuerza de un drag ride. En ese caso, era válido pensar que los sword devices de los drag rides divinos no se destruyeron porque sería un desperdicio. El enemigo corría el riesgo de atacar a Lux y Celis dentro del terreno de la academia sin robar, a fin de evitar el riesgo de que la acción se apuntara a ellos. Esto significaba que no era obra de Dragon Marauder, tal como se esperaba era obra de algún público. Mientras Lux pensaba en esas cosas, no hay lesiones o dolor en ustedes dos. Si ustedes dos pueden pelear, vámonos rápido. Ya pasó el momento del inicio de la batalla de exhibición de habilidades. De repente, Coral habló deprisa y les mostró a los dos su reloj de bolsillo. Pérdida por defecto debido a ausencia. Una oscura desesperación brilló en sus mentes por un momento, pero todavía no era cierto. Vamos, Lux. Puedo pelear. Lux también asintió ante la voz decidida de Celis. Rápidamente arreglaron sus apariencias y corrieron hacia el campo de práctica. Parte 2. El campo de prácticas de drag rides dentro del sitio de la academia. Parecía que en la primera mitad del festival del campus de ayer, este lugar se utilizó para celebrar un simple espectáculo de práctica de drag ride donde los visitantes normales podían ingresar, pero ahora no había nadie aquí excepto Seven Dragon Paladins, la delegación de Lords y los representantes de los líderes. Por así decirlo, los visitantes normales y los estudiantes que no eran de Cibayes tenían prohibido visitar ese lugar. 4 Drag Knights estaban uno frente al otro en el terreno circular que era la arena de la batalla. La Seven Dragon Paladin de la República de Eiburg, Rosa, y su ayudante Calencia. Del Nuevo Imperio era su similar Seven Dragon Paladin, Lux, y su ayudante Celistia. Ustedes llegan muy tarde, ¿verdad? Originalmente, también podría criticar esa actitud irrespetuosa y obtener la victoria por defecto, ¿no? Primero Rosa provocó con una actitud fangosa y una sonrisa obscenamente burlona. Pero Calencia, quien estaba detrás de Rosa, estaba compuesta todo ese tiempo. En silencio, levantó las gafas, que era su rasgo, para arreglar su posición. Pero al hacer eso, no podríamos cumplir el pedido de Listelkasama, una familia imperial de los lords que desean que se mostremos nuestra fuerza. En deferencia a eso haré que ustedes dos acepten una condición que sea ligeramente ventajosa para nosotros, ¿de acuerdo? Esta es una batalla de 2 contra 2. El lado que tenga incluso a uno de los dos incapaces de luchar primero se convertirá en la derrota del par. Y así, en caso de que el límite de tiempo se agote, no será un empate sino una victoria para nosotros, los representantes de Eiburg. Me pregunto si pueden ustedes dos aceptar eso. Esas fueron las condiciones especiales preparadas para compensar la tardanza de Lux y Celis. Si se piensa en la posibilidad de que también puedan perder por defecto, sin dudas es algo por lo que estar agradecidos si solo fuera una condición de límite de tiempo. Aunque, eso era solo si no era la propia Rosa quien les tendió la trampa a Lux y Celis. Entonces podemos comenzar esto ahora.
El sol se pondrá en poco tiempo. Después de todo, la princesa imperial de los lords, Listelka, impulsó la lucha para comenzar. Entonces los cuatro tocaron su cinturón de espada juntos. Y luego, lentamente desenvainaron su sword de bises. Ven, el dragón alado de la cresta, el símbolo del poder. Obedece mi espada y vuela, Wyvern. Desciende. El dragón de la realeza que heredó la sangre del gobernante. Se revestido con 100 rayos y baila en el cielo, Lindworm. Presionaron el interruptor en el mango y cantaron el código de acceso. Inmediatamente después de eso, partículas de luz se condensaron y formaron. Lux usó Wyvern siguiendo los arreglos anticipados que habían decidido de antemano. Quería evitar usar Bahamut frente a mucha gente en el nuevo imperio donde había rumores del Black Hero, pero en esta situación, y frente a las audiencias limitadas aquí, usar Bahamut era una opción disponible. En esta batalla por el bien de repeler el peligro del nuevo imperio, también tenía que decidirse a usarlo. Pero para usar el Kickshot, disparo rápido, aplicando la vestimenta divina de Bahamut, Reload on Fire, existía la necesidad de ver a través del movimiento preliminar de ataque del oponente antes de activarlo. Para usarlo al máximo efecto, como era de esperar, era mejor dedicarse primero a la defensa. Por eso hizo el juicio para usar Wyvern, que tenía un bajo índice de consumo, y la Skull Blade que hizo Lisa, y principalmente utilizando el contraataque de Critical Hit. Por otro lado, el representante de Heiburg, Calencia, estaba convocando un XWYRM. Y luego al final, Rosa Granidez sacó su Sword Device que estaba grabada con un patrón ominoso. El hollín del artificio perverso, engañando al acecho. O dragón del arrepentimiento de la existencia previa, Gorinich. El aire de todo el lugar se vio afectado por la convocatoria del Drag Ride divino. Una ráfaga se arremolinó detrás de Rosa y apareció un extraño Drag Ride con cuchillas creciéndole. Así que esto lo rumoreado, lo de Stelwich al lado de Lux, Celis levantó una voz ligeramente sorprendida. Brillante color gris oscuro, la armadura de color acero que era una mezcla de color negro y ceniza. El lúgubre esquema de colores le recordaba a cualquier persona que observara el color original de Mithril, el cual era el material del Drag Ride. Pero había espinas afiladas que sobresalían desde varias partes, además la gruesa armadura del Drag Ride de tipo de batalla terrestre, que era la encarnación de la robustez, estaba mostrando su dignidad agresiva. Connect, Rosa sonrió sin temor y luego ella rápidamente equipó la armadura desplegada. Es enorme. El Drag Ride ya era enorme cuando fue convocado, pero cuando fue usado por el cuerpo del piloto, su volumen aumentó aún más. El enorme Drag Ride era un tamaño más grande que el Drag Ride de tipo de batalla terrestre normal, un WYRM. Un solo ataque que desencadenara podría convertirse en una herida mortal en el peor de los casos. Lux y Celis hicieron instantáneamente ese juicio al mismo tiempo que conectaban y usaban sus Drag Rides. Formaron la estrategia contra Rosa en su cabeza. El límite de tiempo es de 10 minutos. Si un luchador no puede luchar, se convertirá en una derrota para el par. En caso de que se acabe el tiempo, se convertirá en la victoria de la República de Heiburg. Aparte de esas condiciones especiales, esta batalla se llevará a cabo bajo las reglas comunes de un simulacro de batalla. ¿Alguna objeción? Después de que la instructora Raigre, que actuó como el árbitro, les informó eso, cada uno de los 4 luchadores asintió. Celis y Rosa se miraron con chispas que se dispersaban entre ellos. La señal del inicio de la batalla fue declarada entonces. Battle, Start. Al mismo tiempo de la señal, los 4 Drag Knights se movieron rápidamente. Primero el Wyvern de Lux y el Lindworm de Celis volaron hacia atrás como si lo hubieran arreglado de antemano. Los 2 Drag Knights de Heiburg condujeron sus Drag Rides usando las ruedas para acortar la distancia. El juicio situacional de Lux y Celis había alcanzado aproximadamente el mismo nivel. En la situación en la que se enfrentaran a Drag Knights que usaban Drag Rides de tipo de batalla terrestre, lo primero que harían sería utilizar la característica especial del tipo de vuelo y captar la superioridad aérea. También existía el riesgo de ser atacado desde abajo, pero debido a que el oponente podía restringirse a disparos y bombardeos, era obviamente ventajoso posicionarse sobre el oponente.
Esa era la regla de hierro para los Drag Rides de tipo vuelo como un Wyvern y similares cuando se luchaba contra Drag Knights usando los tipos de batalla terrestre. El oponente que cargaba al frente al comienzo de la batalla para evitar que se movieran hacia el cielo también era tal como se esperaba en cierto sentido. Por lo tanto, Rosa y Calencia simultáneamente apuntaron y dispararon contra sus oponentes según las instrucciones de los libros. Fa. Ja. Rosa blandió un arma en forma de hoz con un mango largo, una guadaña y atacó a Lindworm, mientras que Calencia apuntó a Lux usando una blade de tamaño mediano. Esas dos tomaron ese primer movimiento después de predecir que Lux y Celis primero se alejarían y volarían al cielo. Pero en un momento una extraña incomodidad brilló en la mente de Rosa y Calencia. Lux y Celis, que pretendían escapar al cielo, dejaron de volar a medio camino y se quedaron inmóviles en el aire. En cambio, apuntaban al primer ataque de Rosa y Calencia. Los dos ya habían terminado de preparar un ataque seguro de muerte. Asterisco Paquii, asterisco. Junto con el sonido metálico agudo, fragmentos de arma y armadura revoloteaban en el aire. La Skull Blade que el Wyvern Deluxe ejerció destrozó la Blade del XWYRM de Calencia, mientras que el Lindworm de Celis lanzó un ataque con su armamento especial Lightning Lance, atravesando la barrera de Gorinich y se movió hacia el hombro donde se instaló su Force Core. Esto es el fin. Lightning Flash asterisco vacía y, asterisco en un instante, el ataque eléctrico que surgió desde la punta de la lanza atacó al Gorinich de Rosa. Q. La expresión de Rosa se distorsionó. En ese momento, la chica a su lado se sorprendió. Esta es, un arma con el fin de destruir armas. El primer movimiento de volar hacia atrás siguiendo la táctica establecida, fue, una trampa. En el otro lado, Calencia estaba mirando el fragmento de Blade que fue aplastado por el Critical Hit de Lux y ella dejó escapar una voz asombrada. El contraataque de Critical Hit con Skull Blade no funcionaría sin primero ver a través del ataque del oponente. Pero justo ahora, ambos lados tomaron una opción que normalmente sería la mejor para la situación. Si fuera solo un movimiento prioritario sin ningún esquema particular, sería fácil predecirlo. Lux y Celis eligieron la opción de ofensa y defensa segura al predecir la acción de los movimientos de los dos oponentes por delante sin discutir previamente, y luego lo hicieron triunfar espléndidamente. Parte 3. Ni-San es imprudente como de costumbre la exhibición de habilidad de batalla de Eiburg contra el Nuevo Imperio, donde se estaba luchando el derecho a investigar las ruinas. Eyri estaba mirando el intenso comienzo mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Eyri y las Detríadas se separaron para buscar a Lux, quien de repente se había ido antes de esto. También se les permitió especialmente ver la batalla, por lo que en este momento estaban sentadas en los asientos de la audiencia, que en su mayoría estaban vacíos. ¿En serio? Para tratar de resolver la pelea de repente así. Bueno, sin duda incluso si escaparan al cielo, sería una derrota cuando se acabara el tiempo, por lo que no se puede evitar. Después de que Tilfar respondió así, Nokuto también asintió en silencio. Sí. Pero ellos ganaron la apuesta. No sé cuál es el poder de Gorinich de Rosa Granide, pero en cualquier caso, está atrapada con esto. El empuje de electricidad por Lightning Lance de Lindworm y Lightning Flash de Celis poseía una característica especial para sellar temporalmente el movimiento del Drag Ride del enemigo. A Calencia solo se le destruyó su Blade, pero casi con toda seguridad Rosa sería derrotada con un ataque más. Por lo tanto, la batalla se había decidido con la victoria del Nuevo Imperio en realidad. A. Estaba preocupada, pero de alguna manera con esto cuando Charis estaba a punto de concluir de esa manera, la cercana Lisa quien también estaba mirando como ellas murmuró con una expresión tensa. No. Ese Drag Ride, algo es extraño. Al mismo tiempo con su oración, la situación de batalla que debería estar claramente a su favor se movió. Ten cuidado, Celis. Esa cosa es falsa. Lo que se pudo ver al mismo tiempo con el grito de Lisa fue la figura de Celis junto con la armadura dorada que ella equipaba y a Lindworm siendo cortado completamente por una guadaña. Parte 4. Esto es. Era un espectáculo que haría dudar de sus propios ojos.
El enfoque de Lux fue quitado por un momento por ese acontecimiento que superó la imaginación. Inmediatamente después de la ofensiva y defensa que debería haber decidido la victoria para ellos tal como lo habían predicho, por alguna razón fue Celis quien fue golpeada por un ataque de muerte segura. La hoja de la guadaña, teñida con una brillante energía violeta, se estaba clavando en el torso de Lindworm. Pero, la lanza que estaba ligeramente inclinada bloqueó entre medio, lo que eximió a Celis del golpe directo. ¡Qué divertido! Para poder defenderse contra este ataque en este momento, ¿qué clase de velocidad de reacción es esa? Me pregunto si realmente eres un humano. Rosa, quien sonreía con un aire de suficiencia, puso aún más fuerza y movió con fuerza su guadaña hasta el final. El tipo de batalla terrestre de gran peso con sus pies firmemente plantados en el suelo y el tipo de vuelo liviano que flotaba en el aire. La diferencia de poder cuando los dos chocaban directamente se demostró claramente en esta situación. ¿Qué? Mi ataque debería haber aterrizado con seguridad, porque un contraataque. Una tremenda cantidad de energía surgió desde la hoja de la guadaña, y aumentó el impulso para cortar la barrera del Lindworm. La destrucción de la armadura, una intención asesina que apuntaba a algo más que una mera herida, hizo que la expresión de Lux palideciera. Celis-senpai. Lux inmediatamente intentó ayudar blandiendo su Skullblade hacia Rosa. Pero Calencia inmediatamente tiró su espada medio destruida y lo obstruyó. Es molesto ser ignorada así. Esa es tu equivocación. Al mismo tiempo, el XWYRM cambió rápidamente de arma. El Dragride de tipo de batalla terrestre que tenía su clase de peso pesado como punto de ventaja estaba cargado con muchos armamentos. Por eso poseía mucha variedad. Luego, cuando apuntó la Bretgun en su mano hacia Lux, el territorio de luz se extendió por los alrededores. De Baingat. Celis sacudió ligeramente la guadaña y activó la vestimenta divina de Lindworm, la capacidad de teletransportación a alta velocidad. Celis apareció al instante al lado de Rosa y empujó su lanza bruscamente hacia el flanco de Rosa. Asterisco Doga, asterisco ese ataque destruyó la barrera del Dragride y aplastó la armadura del hombro. Al mismo tiempo, la Skullblade que Lux balanceó en la pretensión de ayudar a Celis bloqueó el cañón del Bretgun de Calencia. El segundo ataque es también una trampa. ¿Cómo puede? Pero Calencia, que por reflejo había apretado el gatillo, no pudo detenerse, haciendo que Bretgun explotara. El XWYRM fue golpeado por la reacción de su segunda arma que fue destruida y fue empujada hacia atrás. También Celis, aunque había recibido un contraataque inexplicable, pero con esto pudo derrotar a Rosa con certeza, así era como debería ser. Pero, no eres medio mala. Solo un poco más de lo que creo. El Dragride de la sarcásticamente sonriendo Rosa fue completamente destruido junto con el cuerpo del piloto. ¿Qué? El Lindworm de Celis que fue tomado por sorpresa recibió un fuerte impacto en la espalda y fue derribado. El Gorinich de Rosa que debería estar al frente estaba balanceando su guadaña desde la parte posterior antes de que Celis lo supiera. Ilusión. No, ciertamente sentí una reacción. Las chispas fueron ferozmente dispersadas desde la armadura de Celis mientras murmuraba con asombro. Parecía que sus alas traseras, el dispositivo de vuelo se había cortado. Ella no podía volar más. Calen. Apuntas a esta que está casi muerta. Bueno, el castigo para ti ya se ha decidido cuando en el momento en que fuiste acabada por ese mocoso 2 veces. ¿Qué va a pasar si perdemos por tu culpa? Si fuera tu yo inteligente, no lo habrías logrado ya. No serán solo tus padres, incluso tu pequeña hermana será convertida en esclava, ¿sabes? La expresión de Calencia, que fue mirada por Rosa, se puso pálida. Sus hombros temblaban ferozmente. Parecía que el lado oscuro de Eyburg, la inhumanidad de Rosa no era solo un mero rumor. Su colmillo venenoso no estaba al descubierto solo para el ejército y los ciudadanos, incluso llegaba a su propia pareja. Esto es malo, a este ritmo no ganaremos, no solo eso, Celis-senpai está en peligro. Lindworm, quien ya recibió un grave daño, ya no podía luchar satisfactoriamente. Al mismo tiempo, la verdadera fuerza de Rosa Granide y también la vestimenta divina de Gorinich aún eran desconocidas.
Si quería evitar cualquier daño al mínimo, quizás sería mejor rendirse aquí. Sin embargo, de todas las cosas, si perdieran aquí contra Eiburg, quien era hostil al nuevo imperio, la ruina dentro del territorio del nuevo imperio sería saqueada durante un mes y el área a su alrededor recibiría un daño considerable. En ese momento, una risita que parecía haber visto a través de la complicación de Lux vino desde los asientos de la audiencia muy lejos. Era una distancia donde algo como una voz que murmuraba no podía ser escuchada. Pero Lux sintió que ciertamente lo había escuchado. El rostro de su hermano mayor Fugil, quien estaba burlándose. Esa risa que sonaba como si estuviera despreciando su elección, y el final de ese camino hizo que sus emociones estallaran. ¿Algunos nervios tienes por ahí? No, es un señuelo tal vez. No tienes ningún tiempo para mirar tranquilamente a otro lado, Sabas. Rosa, quien mostraba una sonrisa perversa, se acercó a Lux mientras blandía su said. En ese instante, Lux se decidió y disipó instantáneamente su propia armadura. Howling Roar. Y ahora Breakper era una habilidad básica para disparar la energía que se acumuló en la parte superior en una oleada. Pero simplemente eso no fue suficiente para contener la carga de Gorinich, que era un Dragride divino de tipo de batalla terrestre. Por lo tanto, Lux usó una técnica más, el Breakper, para disparar su armadura como perdigones para cubrir el campo de visión del enemigo. Era una habilidad de operación básica purgar una parte del armamento y la armadura del Dragride y reducir la carga para uno mismo. Pero la fuerza de la barrera y la movilidad también se reducían al mismo tiempo, por lo que casi nunca se utilizaba en el medio del combate. Lux lo usó atrevidamente para tomar al enemigo por sorpresa y detener su movimiento. Y luego, al mismo tiempo, también era un paso preparatorio para usar el siguiente Dragride. Liberar la armadura por completo. Esto es. Lux. Ese Dragride es. Celis escuchó una voz atónita, pero Lux no se detuvo. El otro Sword Device, el segundo, fue sacado de la funda negra y murmuró rápidamente el código de acceso. Manifiéstate, dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta el cielo de las nubes negras, Bahamut. Inmediatamente después de que él gritó, un Dragride de tipo grande y brillante negro azabache fue convocado ante sus ojos. Cubrió el cuerpo de Lux y se convirtió en armadura. La gente en los asientos de la audiencia que fueron testigos de eso filtraron espontáneamente suspiros de asombro. Oh, así que ese es el Dragride divino del Seven Dragon Paladin del nuevo imperio. No había un estudiante o visitante normal en este lugar. La gente que miraba la pelea eran solo miembros de Sibayes y Reli, también los otros miembros de Seven Dragon Paladins y los representantes de los 4 líderes. Aún así, Lux no quería mostrar su propia fuerza de combate abiertamente, pero no había más lugar para vacilar. Todavía no era capaz de predecir perfectamente el movimiento preliminar de ataque del oponente, pero aún así solo podía hacerlo. Tiempo restante, 3 minutos. La voz de la instructora Raigre, quien sirvió como árbitro, resonó en el entorno. A Celis, quien recibió daño, no le quedaba mucho tiempo para equipar su Dragride. Lux se enfrentó al Gorinich, que poseía un gran marco gris oscuro, y voló con Bahamut hacia adelante. Entonces ese es el rumorado Bahamut. Lo he oído hablar desde Senie. Inmediatamente después de que ella murmuró algo así, Rosa chasqueó los dedos con un sonido claro. Al instante, con una fuerza que era como una bala, Calencia, que debería enfrentarse a Celis como oponente, apuntó a Lux con un golpe usando su segunda espada. Astucia, decepción y trampa, y fuerza abrumadora. Esta era una bruja que usaba libremente todos esos. Su instrucción que le dio a Calencia de que se enfrentaría a Celis fue una base para hacer un ataque furtivo hacia Lux. Pero la espada del XWYRM que estaba apuntando al brazo blindado de Bahamut, en cambio, fue cortada junto con su mano blindada. La parte cortada rotó en el aire. Kickdraw, el ataque súper rápido que se desencadena desde la operación alineada del control del cuerpo y el control mental, resolvió el contraataque espléndidamente. De ninguna manera. Calencia abrió sus 2 ojos ampliamente, luego de eso Lux rápidamente le dio un ataque de regreso. Cortado desde arriba de la barrera, el XWYRM de Calencia fue mandado a volar. Ji. Usas una técnica extraña allí.
Esa no es la vestimenta divina de Bahamut. Me pregunto si es tal vez una técnica de operación de Drag Ride como Singelen. Rosa lanzó ese comentario con profundo interés. Estaba pensando como objetivo la apertura del momento en que Lux la atacó en este momento, pero inesperadamente Lux no atacó. Eres más capaz de lo que pensaba. Pero eres realmente ingenuo. Aunque esta pelea terminará si atacas más a Kalen y la haces incapaz de luchar, y aún así. Rosa señaló algo doloroso, pero Lux no lo dejó ver en su expresión. En caso de que esta batalla terminara en una derrota para Eiburg debido a la causa de Calencia, recibiría un terrible castigo de parte de Rosa, y su familia recibiría una persecución. Era un hecho que tal pensamiento cruzó la mente de Lux por un momento. Pero la bruja de acero vio incluso esa vacilación de Lux. Causó que Lux mantuviera una fuerte vigilancia en su contra. Hasta ahora hubo varios Drag Knights que Lux consideraba formidables, pero la malicia de esta chica poseía una fuerza de calidad diferente a la de aquellos oponentes. No solo no se rehusaba a sacrificar a su propio camarada, sino que también tenía la astucia de formar una estrategia que influyera en su oponente. Lo entendió profundamente, desde su fuerza inhumana. Sintiéndose preocupado por la posición de una mujer de otro país que incluso dañaría el interés de tu propio país, amo a esas personas que tienen la cabeza llena de flores como esas, ¿sabes? Rosa se lamió los labios y acarició su pecho con la yema del dedo mientras sonreía burlonamente. En realidad, mi compañera Kalen, entre los nobles, nació de una familia humilde, pero es una chica encantadora que rechaza el estatus mediante el talento y el trabajo arduo. Pero ella es una vergüenza para Eiburg, recibiendo lástima de alguien de otro país como esto. Es por eso que... Veamos. Haré que el resto de la familia de esta chica reciba un castigo también. Presentaré a su madre y a su hermana pequeña para que sean el juguete de los soldados. Rosa hizo una declaración cruel e inhumana. En el momento en que Calencia se vio estupefacta por la sorpresa, un sonido estalló en la espalda de Rosa. Break Purge Y ahora, de Baingat. En el momento en que Celis vio una abertura, liberó una parte de su armadura y se movió. Un ataque rápido en velocidad divina que el ojo no podría seguir. Celis aligeró su carga purgando partes de la armadura que estaban dañadas, al mismo tiempo que concentró su energía en un punto para lanzar un ataque de lanza. Fue una forma de ataque suicida que Celis aprendió aplicando la técnica básica. Era una excelente habilidad de muerte segura que colocaba en riesgo la vida del usuario. Tal ataque estaba atacando la espalda de Rosa. Al mismo tiempo, Lux también voló su Bahamut y cortó para apoyar a Celis. Si lanzara un corte con Kick Draw a esta distancia y esta sincronización, incluso Rosa no lo podría esquivar. Esos juicios y predicciones dieron en el blanco sin ningún error. Gorinich fue perforado desde la parte posterior, al mismo tiempo que también fue cortado en diagonal desde el frente. La armadura junto con el cuerpo de carne que la llevaba se dividieron en dos. ¿Qué? Lux y Celis estaban estupefactos al ver esa vista. Justo en ese momento, ese cuerpo de carne se dispersó. No fue una ilusión, sino un clon con sustancia física. Inmediatamente después de que Lux notó eso, un intenso impacto y una ola de calor se dispararon desde el costado de los dos que estaban uno cerca del otro como para golpearlos con fuerza. Sin Phantom, Rapid Fire Mode *2 *. El aire explotó en sucesión. El suelo se rompió y el viento caliente giró. El grito de Lisa y los otros se pudo escuchar desde lejos dentro del infierno donde sentía que su conciencia estaba llegando más lejos. Lux. Ja. Aunque disparé en el momento perfecto, solo es tu huida lo que es rápido, no. Después de que Rosa se rió burlonamente, el polvo se aclaró y una figura apareció a la vista. Era la figura del Bahamut de Lux protegiendo a Celis, quien solo tenía una armadura ligeramente restante dentro de sus brazos. Lux y también Celis aún podían pelear aunque fuera apenas. Pero en la condición de Celis que casi no se podía mover más, habría un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte si seguían luchando. Lux, no te preocupes por mí. Es por eso que... Lo siento, Celis-senpai. Lux sacudió ligeramente la cabeza hacia la insistencia de Celis.
Y luego pasó el tiempo y se decidió el resultado de esta batalla de exhibición de habilidades. El tiempo se acabó. Este encuentro es un empate. La voz de la instructora Ray Gray llegó, al mismo tiempo sonó el sonido de la campana que informaba el final de la batalla. Un empate en realidad tenía el mismo significado que la victoria de la República de Eiburg. Y luego la lucha que comenzó a partir de esta pelea cerró su cortina. Parte 5. Guión. ¿Qué pasa con ese Dragride? Su forma es completamente diferente a la de ahora. La enorme figura de Gorinich que apareció desde la nube de polvo causó que Eiri contuviera la respiración en el asiento de la audiencia. Entonces, Magialka, quien estaba sentada a su lado, sonrió con una expresión convencida. Ya veo, ese es el Dragride divino. Parece que su forma se transforma en Dragrides de varias formas dependiendo de sus propios armamentos especiales. Para ser más preciso, es desde la combinación de su vestimenta divina y armamento especial desde el otro lado del infierno giratorio. Rosa, quien estaba vestida con Gorinich, el cual estaba equipado con 10 bocas de cañón apuntados hacia Magialka, le informó la respuesta. El armamento especial 12-12 vise su capacidad para operar varios Dragrides de uso general no tripulados, y sin Phantom, creando una ilusión mecánica de un falso yo que superpongo sobre los Dragrides no tripulados. Esta combinación produce pseudoclones de mí. Rosa se dirigió a los asientos de la audiencia y explicó su propia habilidad. Reorganizar y transformar las armaduras que se tratan como armamento especial. Al mismo tiempo, también produce mis propios clones. Este es el poder de la vestimenta divina que posee mi Gorinich, la verdadera forma de Tartaros Fram. Ya veo, es por eso que eres la Steel Witch. Ciertamente es interesante, pero es muy generoso de tu parte exponer todo aquí. Singelen, quien estaba sentado de manera similar en el asiento de la audiencia en el lado opuesto, habló con una sonrisa intrépida. Pero Rosa parecía que no estaba perturbada en absoluto. Ella solo mostraba una sonrisa torcida. Realmente no estoy de acuerdo. Después de todo, esos lords lo saben de todos modos. Además, incluso si el truco de mi vestimenta divina está expuesto, todavía no es algo de lo que nadie pueda hacer algo. Más importante aún, ¿estás bien con esto, Tirant-sama? El derecho de investigación de las ruinas fue tomado por mis abas. Si también conquisto incluso Babel después de esto, incluso todos ustedes estarán por debajo de mí en los logros obtenidos. El entorno se agitó con agitación después de escuchar lo que dijo Rosa. El hombre altanero y arrogante llamado Blue Tyrant, quien era una persona poderosa que se destacaba incluso entre los Seven Dragon Paladins. Los representantes de los líderes contuvieron la respiración al ver que Rosa provocaba a ese hombre. Arrow, Rosa Dono. Por favor, deténganse con la broma como era de esperar. Incluso el representante de Eiburg, Gunius, también estaba agitado. Trató de protestarle a Rosa en pánico. Pero en comparación, Singelen solo envió a Rosa una mirada oscura que era como un pantano sin fondo, sin ningún cambio. Se levantó con una sonrisa inquebrantable. Tú, patán, no presiones tu suerte. El que dijo eso no fue el propio Singelen, sino el viejo y delgado soldado que estaba detrás de él, Sway Heberka. Ojos inyectados en sangre se asomaron por la abertura del casco, y su mano tocaba su sword device. Agradezco tu lealtad, pero déjalo, Sway. Como vicecapitán de Seven Dragon Paladins, tengo la responsabilidad de vigilar su crecimiento. Singelen lo detuvo con una mano. Al ver eso, los labios de Rosa se deformaron repulsivamente. Vaya. Qué cosa tan espléndida de decir, a pesar de ser un cobarde que no se presentó para participar en la exhibición de habilidad después de asustarse. Un superior incompetente cuyo estilo es hacer todo lo posible al disculparse. Es genial lo fácil que es para ti entenderlo. Por favor, deja de hacer comentarios imprudentes, Lady Rosa. Sí, Sir Singelen, por favor perdónela, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que ella regresó al ejército. El ministro Gunius trató de suavizar la situación con gran pánico, pero Singelen no se perturbó en lo más mínimo. Tal vez viendo que la situación estaba fuera de control, la capitana Magialka intervino. No es que lo que dice esté mal, así que déjala en paz. Más importante aún, la lucha finalmente se resolvió. También es necesario tratar las heridas,
así que desglosémonos por el momento. Yo también estoy cansada del largo viaje. ¿Me puedes dejar descansar pronto, Relly? Fua, ella tiernamente bostezó. Magialka hizo un bostezo forzado como un gato adulador y concluyó el hecho de esa manera. Sí, supongo. Sin embargo, estuviste jugando de todo corazón en el festival del campus antes de esto. Oh, eso fue así. Recientemente me olvido de las cosas. Espera, ¿a quién estás llamando vieja? Inmediatamente después de esa conversación que no reflejaba el estado de ánimo, el líder de los lords que deseaban esta exhibición de habilidad, Listelka, se puso de pie. Por favor, cálmense los dos. Somos compatriotas, evitemos peleas inútiles entre nosotros. No estaba claro si Rosa consintió con esas palabras, pero disipó su armadura y Zweiheberka también se sentó. Y luego, la Stellwitch se retiró a la entrada del campo de práctica con pasos pausados. Lo siento, Lux. Por culpa mía no, estoy contento de que Celis-senpai esté a salvo. Celis miró hacia abajo. En respuesta, Lux respondió con una sonrisa amable, pero el hecho fue que durante un mes desde aquí, Eiburg estaría monopolizando el esfuerzo de conquista de Babel. El daño de Evis debido al efecto posterior de esa investigación, así como la defensa que se necesitaría en caso de que Ragnarok saliera, siempre existiría como una amenaza para el nuevo imperio durante ese tiempo. Con respecto a este caso, también existía la posibilidad de que se le pidiera a Lux y Celis que asumieran la responsabilidad de alguna manera, pero no servía de nada, incluso si lo pensaban aquí. Cuando Lux, quien estaba pensando eso, evitó su mirada, vio en el brazo de Celis un leve moretón permaneciendo allí. Debido a que Celis llevaba una bata blanca en su traje de piloto hasta justo antes del encuentro, Lux no se dio cuenta hasta ahora. Discúlpame. Celis, quien recibió ese moretón y fue visto, huyó en un estado nervioso de ese lugar. Entonces los lords, todos los Seven Dragon Paladins y los representantes de los líderes también dejaron los asientos de la audiencia. Lux deseaba pensar que su juicio para proteger a Celis en lugar de tomar la opción de atacar al final no estaba equivocado. Sería demasiado peligroso apostar y atacar a Rosa en esa situación. Por el contrario, si él atacara a la débil Calencia sin piedad y la derrotara, entonces tal vez podrían haber obtenido la victoria a través de eso. Incluso si por eso Calencia y su familia se encontrarían con un trágico destino por Rosa, tal vez no debería ir tan lejos como para compadecerse incluso del oficial militar de otro país. Sin embargo, esa rectitud que es incapaz de sacrificar incluso a un solo pariente, incapaz de descartar nada. Tu ideal efímero que está tratando de salvar incluso al mal, lo enraizaré desde el fondo de mi corazón. Esa sonrisa de Fugil que contenía compasión y decepción estaba estrechando el corazón de Lux. Al final, no había cambiado nada desde entonces. No se estaba aferrando solo a su propio ideal mientras corría por el camino equivocado. Incluso después de vivir durante 5 años haciendo las tareas domésticas, al final, no era él todavía incapaz de comprender la sensación de las personas. Yo, solo que soy yo. ¿Estás bien, Nii-san? Eiri, junto con Lisa, Crucifer, Pilfi y las de Tríada se apresuraban hacia Lux. Sí, siento haber preocupado a todas. Pero Lux era consciente de que en ese momento estaba haciendo una sonrisa forzada que no venía desde su corazón. Eso fue como su infancia en la era del antiguo imperio. Fue una sonrisa pasiva que mostró en ese momento cuando vivía escondiendo su verdadero sentimiento. La batalla de exhibición de habilidades silenciosamente cerró la cortina sin que los visitantes del festival y las otras estudiantes se enteraran del resultado. Después de recibir el tratamiento mínimo en el consultorio médico, Lux regresó al festival del campus como si nada hubiera sucedido. Y luego el sol se hundió. Parte 6. A las 7 de la tarde, después de la cena, la noche de mediados de otoño. En ese momento, cuando la oscuridad comenzaba a profundizarse, la silueta de una chica estaba frente a la oficina de la directora. Disculpe. La persona golpeó e informó su presencia. Luego, cuando ella entró, estaba Relly sentada con una sonrisa. Vaya. Gracias por tu arduo trabajo hoy. Habrá vacaciones para la limpieza, así que está bien que no seas tan apresurada, ¿sabes?
Eres la misma como siempre, directora. Celis sonrió con ironía al tono bromista de Relly. Pensando en el pasado, ella, quien era una puritana en su raíz, a veces también pensaba: esta persona está solo jugando sobre Relly. Pero en este momento estaba agradecida con su actitud afable. Creo que la directora sabe sobre mi intención. Deseo asumir la responsabilidad por el resultado, esta vez al renunciar a la posición de asistente de Seven Dragon Paladins. Cuando Celis dijo eso con aire abatido, Relly dejó escapar un suspiro y sonrió amargamente. Los jóvenes en estos días son demasiado serios, ¿no? Incluso alguien como yo se está quedando sin vergüenza como directora después de cometer un error tan bueno. Lo que hiciste fue por ayudar al nuevo imperio, fue algo que alguien tenía que hacer. Además, a veces un encuentro es un asunto de suerte. De hecho, ustedes dos obtuvieron un empate. Fui capturada por alguien porque tenía mi enfoque distraído por algo innecesario. Si no fuera por eso, no nos hubiéramos visto obligados a luchar bajo esas condiciones desfavorables. Como era de esperar, la causa de nuestra derrota fue debido a mi corazón inmaduro. Esa es mi conclusión. Respecto a ese enemigo sospechoso, ese asunto también está siendo investigado incluso ahora. No será demasiado tarde para tomar una decisión después de que salga el resultado. Relly corrió su pluma suavemente sobre su papeleo mientras hablaba desapasionadamente. Pero Celis respiró hondo, luego presentó la carta que tenía su aviso de resignación de ser la ayudante escrita dentro de Relly. Estoy agradecida por su consideración. Pero la yo actual no tiene más confianza para seguir siendo la ayudante de Lux. Porque cuando estaba al lado de Lux, su corazón no podría calmarse por alguna razón. Vio el fantasma de Wade mientras todavía no entendía la causa, y luego aprovechó su apertura en ese momento. No podía seguir siendo la asistente de Lux mientras su condición todavía era así. Entiendo. Entonces me aferraré a esta carta. Por favor. Entonces, después de decir eso brevemente, Celis se dio media vuelta y se dirigió hacia el patio. Ella se deleitó con el viento de la noche para ordenar sus sentimientos. Parte 7. Casi al mismo tiempo. Dentro del terreno de la academia, frente al cuarto hangar de Dragrides. Tal vez era un ataque que se podía notar. La academia fue designada como el lugar para la reunión mundial, por lo que se desplegaron muchos refuerzos desde los alrededores en Crossfield. Toda la zona alrededor de la academia fue constantemente vigilada por el detector de los Drake. La seguridad de las personas importantes que permanecían en el edificio de la oficina gubernamental en el primer bloque también era perfecta. Además, todos los miembros de Seven Dragon Paladins, los Drag Knights que se posicionaron en la parte superior de sus respectivos países, se reunieron. La posibilidad de que Crossfield fuera atacada en esta situación era extremadamente baja. Los montones como bandidos o EVIs promedios conseguirían que la mesa les atacara si vinieran. Incluso Dragon Marauder no se atrevería a atacar. Los soldados en ese lugar no podían afirmar que no tenían esa presunción y que no bajaron la guardia. Pero aún así, los soldados defensores, los caballeros Drag Knights masculinos que pertenecían al nuevo imperio de las Fuerzas Armadas, no eran negligentes en llevar a cabo la seguridad tal como se les dijo. Si había algo de lo que podían culparse, solo había una cosa. Era la forma en que no consideraban ni siquiera a la menor posibilidad de que una amenaza que superara el alcance de su suposición los visitara. En otras palabras, las principales tropas de Dragon Marauder esta noche superaron fácilmente su suposición ingenua. En el cielo, muy por encima de la academia, donde el detector de los Drake de los militares del nuevo imperio no podía alcanzar. Ese hombre estaba flotando mientras lideraba una fuerza de Wyverns. ¡Qué ironía! La reunión de élites donde cada uno de ellos es un poderoso guerrero, se convierte en un grupo tonto cuando están reunidos. Gracias a eso, la oportunidad de un contraataque también vino a nosotros. La piel bronceada se asomó por debajo del traje de piloto. El gran cuerpo musculoso y apariencia tonificada de la persona daría una impresión masculina a cualquiera que lo haya visto. Uno de los tres jefes de Dragon Marauder, el comandante de la división Eaven Dragon Gatovan, estaba mirando hacia la academia por la noche. No, su objetivo no era la academia misma.
El hangar de Drag Rides dentro del terreno de la academia se reflejó en aquellos ojos que estaban fuertemente llenos de fuerte voluntad. Los dos brazos y la parte posterior del Drag Ride divino de tipo grande que el hombre llevaba puesto tenían innumerables huevos extraños. El caparazón de los huevos era azul y medio transparente. Eran 2 tamaños más grandes que la cabeza humana. Los huevos adentro estaban extrañamente retorciéndose. Sus subordinados detrás de él también llevaban huevos al límite. Pero eso no está bien. Por supuesto, también estos tipos son descuidados, pero esto sería aún imposible sin la guía del colaborador. Creo que ese tipo de presunción no es buena, ¿sabes, Gatoban? Un joven que todavía era joven sostenía la pierna del Drag Ride de Gatoban. Su rostro angelical miró a Gatoban y le dijo eso. Eres un tipo desagradable como de costumbre. Pero estaré preocupado si no eres así cuando seas elegido para ser el comandante de la división Earth Dragon, como un hábil Drag Knight que nos ha igualado a mí y a Draken. Fue un elogio hacia su camarada que fue ligeramente indirecto, pero el joven en cuestión fue brusco. Para con los halagos y empecemos. Los guardias de abajo no son solo espantapájaros, no sabemos cuándo seremos notados. La luna será escondida por las nubes pronto. Actuaremos en ese momento. Seré responsable de la diversión. Lo entiendo. Iremos tal como planeado, vamos. Vine. El hombre grande Gatoban dio la señal. Al mismo tiempo, los huevos fueron arrojados desde el aire por la fuerza de los Wyverns. Los huevos impactaron en la azotea del hangar de Drag Ride. Las conchas se rompieron una tras otra y el interior se derramó. Parte 8. Y hecho. Bueno, esto debería ser suficiente. Por ahora no hay duda de que al menos puede moverse. Por otro lado, dentro del taller de Drag Ride donde se había terminado la breve limpieza de los elementos de la exposición. Lisa, quien vestía una túnica blanca, dejó escapar un gran suspiro y estiró la espalda. Perdóname por hacerte trabajar justo después del festival, Lisa-sama. Lux dijo eso en agradecimiento por el problema que la princesa a la que servía pasó mientras preparaba el té que él recibió del comedor. Después de tomar un sorbo de té, Lisa tocó el hombro de Lux con franqueza. Bueno, no se puede evitar. Esos compañeros mecánicos también regresarán en este momento. En este periodo de tiempo, querremos evitar que todos ustedes no puedan usar sus Drag Rides porque no han sido reparados. El cuarto hangar de Drag Rides que estaba dentro del terreno de la academia estaba cerrado, y el exterior estaba estrictamente custodiado por soldados. La mayoría de los Drag Rides divinos de los Seven Dragon Paladins que se reunieron esta vez fueron puestos dentro de esa sección importante donde incluso los estudiantes tenían prohibido ingresar. Lisa había trasladado el Bahamut de Lux y el Lindwurm de Celis del cuarto hangar de Drag Rides a un taller afuera para repararlos. Aunque los dos Drag Rides divinos estaban en un estado que no se podía invocar de inmediato porque la sintonización del sistema aún no se les había hecho. Sí, sin embargo, me siento un poco cansada. Eso, en este tipo de tiempo ayudará si puedo recibir un masaje. Lisa echó un vistazo a Lux mientras decía eso con expectativa. Ah, sí. Si Lisa-sama está bien conmigo. Cuando Lux reflexivamente respondió así, Lisa apretó el puño en secreto y murmuró bien. Es un poco embarazoso, pero a veces tengo que ser al menos así de audaz. Además, también estoy un poco interesado. Lisa se quitó la bata dejando solo su uniforme. Luego se acostó de frente en un sofá cercano. Lux comenzó a masajearla principalmente en los hombros, el cuello y la espalda. Q. Eres hábil tal como se esperaba. Eso, se siente realmente bien. Muchas gracias. Tal como pensé, los músculos de Lisa-sama son bastante rígidos. Al ver a Lisa responder con una mirada satisfecha, Lux también respondió felizmente. Ella había escuchado que la relación del hombre y la mujer también se podía profundizar tocando el cuerpo del otro. Estaba satisfecha de que pareciera que no estaba equivocada. Desde el punto de vista de Lisa, su corazón competitivo estaba resplandeciente después de escucharlo recientemente que Crucifer se estaba acercando a Lux con fuerza, pero, quizás esto es exagerar un poco, se sintió avergonzada después de esta tarde.
Tener su cuerpo masajeado por un sexo opuesto que estaba en su mente, no, por un hombre que era consciente de que le gustaba, se sentía inesperadamente agradable. Ella se estaba relajando más de lo que pensaba. Yo, también me siento un poco indecente, pero no debería estar bien. No estoy mintiendo porque estoy cansada, además Lux también es mi caballero. Dentro su corazón latía rápido mientras pensaba en tal cosa. Fue entonces cuando Lux también albergaba una sensación de desconcierto. Lisa tenía un cuerpo delgado y esbelto, pero ella era una chica que ocultaba un gran celo en su interior. Como para corroborar esa impresión de Lux, la piel elástica que estaba masajeando era cálida y le devolvía los dedos con una agradable elasticidad. Sus pechos, que eran grandes para su pequeña constitución, fueron presionados en el sofá. Sus existencias fueron afirmadas a través de su espalda. Sus muslos blancos estaban bien carnosos, junto con la constricción de su cintura, una línea suave hasta resaltar su trasero, su falda se levantó de forma arriesgada, incluso se sentía como si su ropa interior se hiciera visible. La propia Lisa era completamente ajena, pero este estado accidental e ignorante de ella hizo cosquillas en las emociones de Lux. Espera, que estoy pensando en este tipo de tiempo. Aunque tengo que hacer algo rápido sobre Celis-senpai. Lux estaba reflexionando sobre sus pensamientos mundanos mientras se liberaba de ellos. Luego continuó el masaje a fondo. Pero cuando su mano descendió hasta alrededor de su cintura, Lisa se crispó y su cuerpo se puso rígido. Debería terminar esto aquí. Pronto quedará solo la cintura. No es realmente un problema continuar más, ¿verdad? Eso, es solo un masaje de todos modos. Lisa estaba hablando con un tono tan agudo. Incluso Lux entendió que estaba un poco avergonzada. Si él le masajeara la cintura, su mano podría tocar hasta su trasero desde allí. Cálmate, aunque soy su caballero exclusivo, ¿cómo puedo tener un pensamiento sucio sobre Lisa-sama? En este tipo de tiempo, piensa en una situación diferente y mantén la calma. Lux se exaltó, pero de inmediato trabajó su cerebro para reprimirse a sí mismo. Entonces, de repente recordó una situación similar. Él lo imaginó para distraerse de esta situación. Ahora que lo pienso, una vez me encontré en una situación similar a la de Celis-senpai. Aunque en ese momento fue peor. ¿Por peor te refieres? Sí. Previamente, cuando la masajeé así esa vez, Senpai estaba desnuda. Espera, estaba equivocado. No es nada. En el momento en que Lux lamentó espontáneamente el deslizamiento de su lengua, Lisa instantáneamente se quedó petrificada. Y luego levantó su cuerpo en un instante y se dio la vuelta con una aura oscura saliendo de ella. Solo que has hecho en un lugar que no sabía. Maldito pervertido. Lisa se puso llorosa y blandió su sword device que todavía estaba envainado dentro de la funda. Después de eso, Lux necesitó 15 minutos para hablar sobre el pasado y el asunto, tranquilizando a Lisa. Parte 9. Por ese momento, enfrente del hangar de Drag Rides. El líquido viscoso de color negro que se estaba mezclando en la oscuridad. Los chaff slimes se dejaron caer en la azotea y comenzaron a cubrir todo el edificio con su moco. El comandante de la división Earth Dragon, Vine, quien saltó hacia el terreno de la academia, activó su Drag Ride divino de tipo de batalla terrestre. ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? Dragon Merodere, entonces Guga. Vine atacó sin palabras al guardia Drag Knight, que estaba desconcertado al ver al repentino intruso. Aunque él no lanzó un ataque letal, sino que obstaculizó ligeramente a los soldados usando Wire Tals. Vinimos aquí para tomar una cierta cosa. Nos permitirán buscarlo. Después de decir eso con una expresión cortante, patinó su Drag Ride en el suelo y se fue de allí. Sería preocupante si mostrara demasiado su fuerza y se llamaran a los Seven Dragon Paladins, por lo que se movió solo para llamar la atención. El enemigo es solo uno. Corten el camino de escape y rodéenlo. Los soldados del nuevo imperio gritaron eso. Satisfecho de ese hecho, Vine corrió en un círculo en esa área por un tiempo. Vine se estaba dedicando a la evasión. Luego, 10 segundos más tarde, la fuerza de Wyvern de Dragon Marauder también descendió. Jajaja.
como se esperaba de los nobles, incluso sus élites no son mucho. Los vigorosos y enérgicos hombres de Dragon Meroder prepararon sus respectivas armas y atacaron. Refuerzos. Entonces también los atacaremos con todo nuestro ejército. Todos, saquen sus espadas. El capitán de los soldados de guardia alzó la voz en voz alta, y luego los soldados que todavía venían corriendo sacaron sus sword devices al mismo tiempo. Pero incluso después de que murmuraron el código de acceso, sus dragrides no aparecieron frente a ellos. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué no podemos convocar los dragrides? Ja. Montones de tontos. Mueran así sin poder hacer nada. Los soldados fueron sacudidos. Por el contrario, la fuerza de Dragon Meroder dispararon sus Bretgun. En la sombra del hangar de Dragride, donde se alzó el escenario del inicio de la batalla, estaba Eyri, quien estaba allí por casualidad. Sintió un estremecimiento subir por su cuerpo. Este Ebis negro, es el Chafslaim que Ni-San mencionó. El nuevo tipo de Ebis que obstruía la señal de control de los Dragrides, al mismo tiempo se entrelazaba alrededor del Dragride e impedía el movimiento. Lo más probable es que una gran cantidad de estos Ebis se dejaron caer en la azotea del hangar de Dragrides y luego cubrieron la superficie. No importaba si los poderosos Dragrides estaban a salvo, si no podían ser convocados, entonces no servirían para nada. Los Dragrides divinos de los Seven Dragon Paladins que se desplegaron temporalmente aquí tampoco se podrían mover. Esto era malo. Eyri, quien al instante discernió el peligro, trató de huir. Fue entonces cuando apareció esa cosa. Eres. Los Drag Knights de Dragon Meroder y los militares del nuevo imperio que comenzaron a luchar entre sí. Durante ese tiempo, una hermosa chica con un vestido blanco puro estaba de pie. Su suave y sedoso cabello plateado que llegaba hasta sus hombros y sus ojos azules que eran como una joya. Esa existencia fuera de lugar quien de repente apareció de la nada no se movió en lo más mínimo a pesar de que estaba en un campo de batalla donde las balas y las espadas rugían. Solo estaba sonriendo. ¿Quién eres tú? Este lugar es peligroso. Aléjate. Esa figura de pie que no huía o que incluso parecía asustada agitó a los hombres de ambos lados. En ese momento, la boca de la chica se abrió de par en par, y un terrible chillido surgió. ¡Guau! El chillido que sacudió la atmósfera golpeó con fuerza los tímpanos de cualquiera que lo escuchara. Esta voz llorosa, es el cuerno flauta. En el momento en que Eyri pensó eso en la esquina de su cabeza, el rugido que sonó por unos segundos se detuvo. Pero al mismo tiempo, la melodía del cuerno flauta quedó atrás como un eco. Comenzó a ser emitido por el cuerpo de esa chica. Era como si su propio cuerpo fuera una cigarra sacudiendo su cuerpo para tocar la melodía. Ese demonio en forma humana continuaba emitiendo la reverberación demoníaca que llamaba los Ebis. ¿Qué es esta chica? Ella no es humana. No importa. Si ella se interpone en nuestro camino, mátenla. Los militares del nuevo imperio y Dragon Meroder levantaron cada uno sus voces con temor. ¿Tú? ¿Qué estás? Eyri cuestionó reflexivamente a la chica desde su escondite. En el momento en que la chica vestida sonrió intrépidamente, Eyri de repente recordó una historia que una vez escuchó y se estremeció. Conflicto, intención asesina, malicia confirmada. Aniquilando el área a partir de ahora, trayendo la salvación. Los ojos de la chica fueron teñidos de un misterioso destello al mismo tiempo con ese murmullo. Además, los tentáculos con punta afilada crecieron en todo su cuerpo y ondularon como un látigo. Esto es. Eyri estaba horrorizada por esa transformación repulsiva. La reverberación que se asemejaba al color del tono del cuerno flauta se emitía sin ningún signo de detención. Ese sonido fue aumentando gradualmente en volumen. Está llamando Ebis. A pesar de que tiene la forma de un humano, ¿cómo? Cuidado. Un tentáculo fue azotado hacia Eyri. Fue entonces cuando alguien voló desde un lado y se la llevó. Eyri se sorprendió por el impacto. Inmediatamente después, vio el rostro de la chica que la rescató. Celis-senpai. Por favor ten cuidado, Eyri. Eso no es normal.
Celis le informó a Aerie con una cara tensa. Retiró su sword device en forma de estoque y se enfrentó a la chica misteriosa con vigilancia, pero su expresión se nubló al instante. ¿Cuál es el problema, Celis? ¿Viste algo malo, mi orgullosa discípula? Wade, sensei. La figura de la existencia desconocida se transformó en la forma de su maestro en el pasado. Inmediatamente después, los tentáculos crecieron una vez más desde todo su cuerpo y se dispersaron por todos lados hacia los alrededores. Parte 10. ¡Qué dolor! Justo cuando pensaba que te habías calmado recientemente, pero tu mente pervertida en realidad no ha cambiado en absoluto. Lisa de alguna manera se calmó después de que Lux le explicara que el incidente con Celis fue porque lo atraparon en una trampa. Pero al final, la atmósfera no era adecuada para continuar el masaje y los dos cambiaron a hablar entre ellos. Cuando la charla pasó del incidente al asunto de Celis, Lisa abruptamente comenzó la conversación. Has estado haciendo una cara deprimida desde hace un tiempo, es por Celis. El pensamiento de Lux se congeló por un momento porque Lisa golpeó el blanco de repente. Después de esa batalla donde él y Celis tuvieron un empate contra Rosa y su ayudante, no debería estar haciendo una cara sombría, pero... Lux, no me subestimes demasiado, de acuerdo. Incluso he estado mintiendo durante mucho tiempo. Cuando me miro al espejo, al menos puedo entender qué tipo de sonrisa hice en ese momento. Y también la amargura que me hizo tener que sonreír así incluso forzándolo. Lisa, Same. Después de que Lisa, que una vez fue tomada como rehén por el antiguo imperio, fue abandonada por su padre, el conde Atismata, fue rescatada y la colocaron como la princesa del nuevo imperio, como la hija del orgulloso gran hombre. Incluso mientras pensaba que no tenía la calificación, tenía que desempeñar el papel de esa posición sin importar qué. Por eso, no podía soportar mirar a Lux, quien estaba forzando una sonrisa, y ella se lo contó. Además, no es como tú. Si fuera tu yo habitual, irías a consolar a Celis, incluso si tienes que ser enérgico, ¿verdad? Personalmente, no me importa si no haces algo así, pero, ¿por qué estás dudando solo en este momento? Lux sonrió amargamente a Lisa, quien dijo que parecía algo irritado. Me volví incapaz de comprenderme a mí mismo, si hacer eso sería lo correcto o no, y entonces, lentamente expresó su sentimiento. Desde ese momento, hace 5 años, causé la muerte de muchas personas del lado del antiguo imperio y me convertí en un príncipe de quehaceres. Me he sentido desconcertado todo este tiempo. ¿Por qué Fugil, mi hermano mayor, me traicionó, o de lo contrario, me estaba engañando desde el principio y solo me usaba? Conoció a Lisa en ese momento y se le dio un nuevo lugar para pertenecer y un propósito. Eligió el camino de ser un Seven Dragon Paladin para luchar por la gente que creía en él, esta vez con seguridad. Pero, y aún así, cuando me volví a encontrar con Nii-san, con Fugil en la reunión mundial, mi sensación se tambaleó. Tal vez al final sigo siendo el mismo que en el pasado. Tal vez al final no entiendo una sola cosa sobre los sentimientos de las personas. Cuando pensé eso, yo, quien no pude ayudar a Celis Senpai en este momento, no pude entender cómo debería hablar con ella. Solo está enamorada de ti, pedazo de imbécil, al igual que todo el puto elenco femenino en esta historia, eres Wii, no te haces. Está bien, uno nunca va a andar pensándole gusto, porque sería bastante egocéntrico, pero al menos tenlo como una de las posibilidades por la mierda. Lux expresó su angustia lentamente. Lisa lo observó por un momento en silencio, y luego de repente movió su mano. Su palma palmeó ligeramente la mejilla de Lux sin la más mínima fuerza en ella. Ah. No sentía dolor en absoluto, pero se sentía como si hubiera despertado. La cara de Lisa no parecía enojada, tampoco parecía triste, y tampoco parecía desdeñosa. Ella simplemente estaba mirando a Lux directamente, con la cara como una noble princesa llena de confianza en sí misma y orgullo. Parece que lo has olvidado, así que te diré esto, soy débil, ¿sabes? _E. Lux se sintió perplejo al escuchar eso con un tono lleno de confianza. Como Drag Knight, los más fuertes que yo se están convirtiendo constantemente en tus camaradas,
las nuevas mujeres también se acercan a ti una tras otra, yo tampoco puedo actuar hábilmente como una princesa. Estoy tan débil que mi corazón se rompió cuando mi padre me abandonó. Tengo la intención de esforzarme para no ser así, pero sinceramente no sé si lo que estoy haciendo ahora es correcto o no. Pero ves, no hacer nada debido a eso es simplemente huir. Con eso como el prefacio, Lisa miró directamente a Lux. Lo mismo que cuando se conocieron la primera vez, ella lo miró con ojos carmesí que contenían una gran confianza. Si te quedaras a mi lado, entonces puedo pelear sin huir. No me importa incluso si te equivocas. Solo por ti, luchando tratando de ayudarme, me has salvado así. No te convenzas de que no puedes hacer nada simplemente porque no entiendes. La vacilación que habitaba en el pecho de Lux se desvanecía mientras escuchaba las palabras de Lisa. Este no era el momento para romperse en este tipo de lugar. Todavía había algo que tenía que hacer. Incluso si al final sus acciones no pudieron salvar a Celis, incluso si sus acciones fueron erróneas, no tenía sentido vacilar en tomar acción solo por eso. Lisa-sama. Puedes saber el drag ride del oponente si miras este fragmento de armadura. Lux se metió la mano en el bolsillo y presentó la pista sobre el atacante que obtuvo. Era el fragmento del drag ride usado por el hombre sospechoso que atacó a Coral en medio del festival del campus. Luego, después de que Lisa, quien también era una desarrolladora de drag ride, tomara el fragmento, ella respondió de inmediato. Esto es. Es un fragmento de la parte del casquillo del dispositivo de prueba instalado en el hombro del ex Drake. Cuando la pieza se corta así, no se puede reparar fácilmente, por lo que debería ser posible especificar la función del drag ride de la que procede si se observa con atención si tiene la parte dañada o no. Gorinich que la Steel Witch Rosa Granide controlaba junto con sus clones drag rides, y luego el ex WYRM equipado de su ayudante Calencia. Lux había observado secretamente sus drag rides mientras luchaba, pero sus drag rides estaban impecables en la apertura de la batalla de exhibición de habilidades. Por lo tanto, este fragmento no podría ser una prueba de que el ataque a ellos se debió a Rosa, pero aún quedaba otra posibilidad. ¿Cómo se deslizó el atacante de la detección de los Drake que custodiaban la academia y se volvió capaz de atacar a Celis? El atacante visitó primero como un visitante común y observó el movimiento de los guardias. Y luego, si era el ex Drake quien poseía la función de camuflaje, eso podría hacerse. Su objetivo es dañar al nuevo imperio con un procedimiento oficial en la superficie. Entonces, su próximo objetivo será, cuando estaba pensando eso, nació una convicción dentro de Lux. Celis Senpai, está en peligro. Pero en preparación para el peor de los casos, jugaría una mano por las dudas. El problema era si llegaría a tiempo o no. Cuando Lux estaba considerando eso, se abrió la puerta del taller y Tilfar entró presa del pánico. Lux-chi. Lisa-sama. Están aquí. Lisa se sorprendió al ver a Tilfar quedarse sin aliento mientras respondía. Oh, viniste en un buen momento. A partir de ahora, el propietario del drag ride de donde salió este fragmento. Lisa estaba a punto de decir eso con orgullo, pero el grito de Tilfar ahogó sus palabras. Crossfield está en peligro. Cerca de un centenar de Evis se están reuniendo repentinamente desde los alrededores. Además, nadie puede convocar drag rides que no seamos nosotros quienes ya lo estamos usando en este momento. Las expresiones de Lux y Lisa cambiaron al escuchar las palabras de Tilfar. Justo después de ese gran rugido y vibración se pudo escuchar desde el centro de la academia.